¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y pues bueno, el día de hoy les traigo algo muy bueno, la verdad. Hay muchas personas que quieren tener a lo mejor alguna cámara de vigilancia en su oficina, en el negocio, en la empresa o en cualquier lugar donde les interese. Y lo mejor de todo es que hoy en día no es necesario ser un experto en esos temas para contar con un dispositivo así. El día de hoy vamos a ver el iMOW QE2, que como vemos cuenta con audio bidireccional, es compatible con Google Home y lo mejor de todo es que tiene conexión Wi-Fi. Así es, amigos. Ya nos olvidamos de los cables espantosos arruinando nuestra decoración para tener conectada una cámara, ¿no? Andar taladrando para instalarla. Nos olvidamos de eso, pero como todo, ¿no? Esta cámara es para interiores. Y en su empaque original, como ven, pues incluye su manual, la guía para empezar y la garantía. Vamos a echarle un vistazo a la cámara. Como ven, está muy práctica, la verdad. Está muy pequeña. De atrás tenemos un botón para resetear, por decir si lo vamos a cambiar de ubicación, podemos borrarle la información que tenía para agregarle a un nuevo Wi-Fi o a una nueva ubicación. Aquí tienen para insertarle la memoria de almacenamiento, donde va a guardar la información. También se puede guardar en la nube, pero ya depende de nosotros de dónde la queremos almacenar. Ahorita lo vamos a conectar así nada más para hacerla funcionar sin la memoria. Ahorita vamos a únicamente vamos a terminar de ver lo que contiene, ¿no? Únicamente pues resta sacar los cables para conectarla a la luz. Vamos a hacerlo. En la parte de aquí de abajo es donde está la entrada. Listo, ahora vamos a conectarla a la luz. Y pues en ese momento enciende el LED en rojo para posteriormente pasar a parpadear en verde. Vamos a buscar la aplicación de iMOW Life. Es esta de por aquí. Yo ya la tengo instalada. Una vez que ustedes la descarguen, la instalen, les va a pedir primero su usuario y su contraseña, porque tenemos que registrarnos, ¿no? Como en todas las aplicaciones. Entonces pueden registrarse utilizando su correo que tengan de Gmail y crean su contraseña. Una vez que acceden ya a la aplicación, en la pantalla principal nosotros vamos a poder observar lo siguiente. Nos aparece de esta manera. En esta parte de aquí de arriba nos aparece un signo de más. Vamos a darle aquí y nos pregunta de qué manera queremos nosotros agregar el dispositivo. Vamos a darle en escanear código QR y pues en la parte de atrás la cámara trae un codiguito por ahí. Vamos a agregarlo. Bueno, ya que agregamos por QR la cámara, vamos a seleccionar la red Wi-Fi a la que nosotros queramos conectar el dispositivo. Hay que asegurarnos que donde la vayamos a poner pues tengamos cobertura. Introducimos la contraseña del Wi-Fi y pues listo, comienza automáticamente a agregarse la cámara a nuestra conexión de internet. Bueno, ahora que ya tenemos agregada nuestra cámara correctamente al Wi-Fi, vamos a seleccionar la ubicación donde nosotros tenemos la cámara. En este caso yo lo voy a poner en el patio. Nos pregunta dónde desea usar este servicio. Como les comentaba, puede ser para su tienda, para el hogar, para el negocio, para la oficina, para la fábrica, para la casa, para todo lo que, para el lugar donde ustedes lo
lo tengan contemplado utilizar. Y bien, aquí tienen en la pantalla principal, ahora sí, nos aparece, como ven, ahora sí un dispositivo que se llama Patio. Si nosotros damos clic ahí, en automático comienza a cargar ya la imagen de nuestra cámara. Aquí bueno, ya ven que conectando un aparato al internet cuando es completamente nuevo, desde luego nos ofrece luego las actualizaciones. Como ven, aquí ya nos podemos visualizar desde la cámara que estamos observando justo aquí de este lado, y la pueden monitorear desde cualquier lugar en el que se encuentren. Como ven, ahora pues vamos a ver algunas de las opciones que pueden hacer con su cámara. Una de ellas es que pueden ver todos los videos que tengan guardados, ya sea en la nube o en su memoria stick, que aquí nos marca, que es la que tiene el dispositivo. Ahorita no le pusimos ninguna. Y pues bueno, si quieren agregar alguna otra más, la pueden hacer desde aquí. Y lo más importante, que si quieren que este dispositivo lo pueda visualizar otra persona, por ejemplo, alguien más que está en la misma casa, que quiere también tener acceso a estarla visualizando, en la oficina también, a lo mejor otras personas que quieran visualizarla también con su dispositivo, ese apartado de ahí donde dice compartir nos permite agregar a otro mediante el usuario con el que nos registramos. Por decir, si nosotros agregamos el usuario del correo, podemos compartirlo para que otros también puedan verlo. Y pues bueno, no nos queda más que, estando aquí, nosotros podemos ver muchísimas opciones que podemos hacer con ella. Como ven, podemos activar la detección por modo movimiento, las notificaciones que queremos recibir en nuestro teléfono celular cuando recibimos alguna alarma que detectó movimiento, y el audio, como les comentaba, podemos escuchar lo que dicen por el micrófono que trae aquí en la parte de abajo. Y bueno, ha sido todo. Lo único que queda pues es que si adquieren alguna, se pongan a explorar las funciones. Cualquier duda, con confianza, dejen algún comentario. Espero que les haya sido de mucha utilidad, y pues nos vemos la próxima. No olviden suscribirse y darle like.